Duele ver cómo una de tus sagas de terror favorita termina. Y es que este pasado fin de semana llegó a los cines Expediente Warren: El último rito, la cuarta entrega de esta pequeña franquicia protagonizada por Lorraine y Ed Warren. Es verdad que este universo es muchísimo más amplio, ya que tenemos películas como Annabelle, La Llorona, etcétera, pero las películas protagonizadas por los Warren siempre han sido el eje central de esta historia y las películas que la gente más esperaba. Es una franquicia que empezó en 2013 y que este fin de semana ha puesto punto y final a estos personajes. En este vídeo os voy a dar mi opinión sin spoilers de lo que podéis encontraros, y también quiero hablar de algunos pequeños aspectos que se me han quedado un poco en el aire y que a mí me hubiese gustado que hubiesen tocado en esta franquicia. Así que nada, empezamos. Creo que poca presentación hace falta alrededor de estos personajes. Creo que todos conocemos a Lorraine y Ed Warren después de las maravillosísimas 3 películas que se hicieron, aunque la tercera a mucha gente no le gusta. Yo tengo que admitir que a mí sí me gusta bastante, pero es verdad que después del caso Enfield o la primera película, todo el mundo cayó rendido. Pero bueno, ¿qué ocurre en esta película? ¿Cuál es el punto de arranque? Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, y es que la película empieza en 1964, con un Ed y Lorraine jovencísimos enfrentándose a un espejo. Después la película dará un salto de 22 años hasta 1986 y nos centraremos en la familia Small, una familia que vive en Pensilvania y que está sufriendo muchísimos ataques sobrenaturales. En este momento, en 1986, los Warren ya están prácticamente retirados, no aceptan casos nuevos y únicamente trabajan dando ciertos cursos, conferencias, pero ya no se involucran en salvar a más familias. Pero este caso se va a topar con ellos. En el apartado de dirección tenemos a Michael Chaves, que ya ha dirigido alguna película de este universo, más concretamente Expediente Warren 3 y la película de La Llorona. Y en el equipo de actores, por supuestísimo, tenemos a Patrick Wilson y a Vera Farmiga interpretando a Ed y Lorraine Warren. A ellos se le suma Mia Tomlinson, que interpreta a Judy, su hija, y a Ben Hardy. Antes de empezar con mi opinión, que ya sabéis que la divido en diferentes bloques, en lo que más me gusta, lo que menos me gusta, también sobre algún tema en concreto de la película y luego mi conclusión, quiero decir que aunque esta película es Expediente Warren 4, yo no la considero una secuela de las 3 primeras películas de Expediente Warren. De hecho, creo que es una secuela de Annabelle vuelve a casa. Creo que coge muchísimo más ese espíritu, esos personajes, esa situación, sobre todo porque al final uno de los ejes principales de esta película es Judy, la hija de los Warren, que únicamente hemos visto más en profundidad en esa película de Annabelle. Así que yo la considero más una secuela de Annabelle vuelve a casa que de Expediente Warren, pero quizá esto sea algo que únicamente me ocurre a mí, ¿vale? Pero quería dejar este pequeño detalle antes de empezar con mi opinión. Y bueno, voy a por lo mejor, y lo mejor sin ninguna duda son estos personajes, ¿vale? Ed y Lorraine son maravillosísimos. Vera Farmiga, yo todo mi amor eterno para ti. Son personajes que nos han conquistado con sus historias, con sus temores, con todas esas situaciones a las que se enfrentan, y por eso, ya simplemente por eso, creo que es interesante acercarse a esta cuarta entrega. Por supuestísimo, también el arranque de la película es totalmente espectacular, es muy frenético y es algo que yo personalmente no me esperaba ver a estas alturas de la saga. Se nota que es una última película, se nota que es una despedida, y por eso viajamos en diferentes etapas de su relación, de cómo fueron creciendo y evolucionando juntos y teniendo esa hija. Es muy interesante que nos hagan ese viaje, porque hasta ahora nos centrábamos en los casos que estaban investigando, así que es muy guay que les ofrezcan esa profundidad, y el arranque es totalmente espectacular. Y eso también está un poco unido a el peso de la historia. Creo que es una película muchísimo más madura y en la que los personajes se desarrollan muchísimo, ya no solo en la propia película, sino que les vemos un desarrollo pleno si vemos las 4 películas en un conjunto. Al final es una película emocional que va a conquistarnos y sobre todo a que soltemos alguna lagrimilla, porque esto supone el broche final de estos personajes. Así que viendo la película desde esa perspectiva, desde esa despedida, creo que es una gran película.
pero eso no hace que no tenga ciertas carencias. Una de ellas es que la película es muy previsible, y es verdad que eso no es culpa de la propia película, sino que al saber qué ocurre con esos personajes en la vida real, ya sabes más o menos por dónde va a tirar la historia. Por lo tanto, no culpo a la película de ser tan previsible, sino que, bueno, pues era lo que tenían, lo que podían hacer, ¿vale? Con esos personajes para darles ese broche final. Y lo que sí creo que podrían haber hecho para que no resultase quizá tan previsible es no abusar tanto de los sustos en pantalla, ¿vale? Que creo que son muy llamativos. Uno salta en el cine, yo salté en muchísimas ocasiones, me asusté en un montón de momentos, pero creo que en vez de abusar de esas cosas, creo que podrían haber creado, no sé, más atmósfera, que podrían haber abrazado más al espectador. En plan, ya sé que sabéis que esta va a ser la despedida y que los personajes van a terminar de esta manera, así que lo que quiero haceros es como abrazaros, ¿no? Creo que eso es algo que le falta a la película y que podría haber hecho que esa previsibilidad la hubiésemos pasado por alto, porque nos ofrece otras cosas más emocionales. Al final sí se nota que el guión no es todo lo fuerte que debería ser, y yo me centro en esto, en ese gran mal. La película se nos vende como que es la última vez, el caso que hizo que los Warren se retirasen sí o sí para siempre, que no cogiesen ningún otro caso, y por lo menos para mí no han logrado que sea tan impactante o que diese tan miedo o que fuese tan compleja esa lucha para justificar esa batalla final. Para mí creo que personalmente había muchísima más carga emocional, etcétera, en la segunda película. El caso de Enfield creo que es muchísimo más compleja para los personajes, así que creo que me ha faltado que ese gran final, ese gran villano, les quitase algo más. Y no me refiero a quitar algo físico, sino que les dañase más mental y emocionalmente. No os digo que no lo haga, pero es verdad que, no sé, me esperaba más en ese aspecto. Al final son unas expectativas creadas. Al final, no sé, esperas como un endgame, ¿no? No esperas que maten, yo qué sé, a Thanos con un martillo en la cabeza, sino que esperas que sea algo más complejo y que eso acarree muchísimas más cosas. Y en este caso, a mí en ese aspecto se me ha quedado un poco vacío en cuanto a guión. En cuanto a personajes, no, el desarrollo de personajes, como os he dicho, a mí me ha gustado esa evolución de los personajes, pero en cuanto a trama, sí me ha decepcionado en algunos momentos. Así que es un poco una de cal y una de arena, ¿vale? Tenemos ese desarrollo de personajes que creo que es muy interesante, pero por el contrario, esa trama pues tan previsible y que no llega a ahondar en ese gran mal, o que no parece que sea ese gran mal. No me he metido demasiado en tema de dirección, etcétera. La banda sonora me ha encantado, ¿vale? Me ha parecido maravillosísima, pero es verdad que en tema de dirección se nota que James Wan no está involucrado en la película, pero no es algo que a mí personalmente me afectase demasiado, porque como os he dicho, la tercera película, Expediente Warren 3, me gustó y fue dirigida por Michael Chávez también, así que no creo que haya un gran problema de dirección. Sí creo que hay un exceso de abuso de sustos, ¿vale? De esos jumpscares, en vez de crear una atmósfera como si creaba la primera película o la segunda película. Al final yo siempre tengo en la cabeza con que tú te pones la segunda película, te pones El caso de Enfield, y es una peli muy triste, muy lúgubre, en el que se nota que hay humedad, y tú cuando te pones la peli, o por lo menos a mí lo que me pasa es que empieza a subir la humedad, ¿vale? Empieza a tener miedo con esa película por la atmósfera que se crea, y creo que eso es algo que en esta película es inexistente, o por lo menos a mí no me ha llegado a captar. Toda esa familia, etcétera, lo que están sufriendo, sí, lo sufrimos y lo vemos en cuanto nos sueltan el susto con esa familia, pero no notas esa atmósfera de terror, o por lo menos a mí no me lo ha parecido. Y bueno, de aquí quiero pasar un poco a la familia y la salud mental de esta familia Warren. Me ha dado pena que ya hemos llegado al último capítulo de esta familia de los Warren y no se haya explorado tanto la salud mental y la fragilidad de salud mental de estos personajes. Sí se nos deja entrever, sobre todo pues con el personaje de Lorraine, con sus visiones, etcétera, se nota un desgaste físico y mental, y que ya está muy cansada, porque no para de ver cosas malas, y ya no solo cosas malas para otras personas, sino también para miembros de su familia, tanto como para Ed como para su hija Judy. Sí se nota ese desgaste mental, pero me esperaba que al ser una última película hubiese una fractura mayor mentalmente de los personajes, y que nos contasen un arco argumental sobre salud mental mucho más interesante alrededor de esta familia. Sí he echado de menos eso, pero lo he echado de menos durante toda la franquicia, no solamente en esta película. Seguramente me ocurra
porque eso, cada película va sobre un caso y no vemos lo que ocurre antes o lo que ocurre después, no se centra en esa recuperación de los personajes, pero en esta quizás sí esperaba un poco más en ese aspecto. Donde sí creo que han profundizado un poco más es en el personaje de Judy. A Judy la hemos ido viendo durante diferentes películas, ¿vale? Desde su niñez, ese primer acercamiento que tuvo con Annabelle. Sí hemos visto pues esa fractura mental del personaje, ¿no? De que tiene terror, tiene pánico. También la vimos, por ejemplo, con la monja en la segunda película. Y en esta sí la vemos en una situación compleja, ya desde el principio. Y eso sí es algo que me ha gustado un montón. También, repito, se queda, o por lo menos en mi opinión, se queda en una superficie, porque en cuanto dejan de tocar esa trama, ¿vale? En cuanto dejan de tocar ese tema de salud mental, los personajes parece que no les ocurre absolutamente nada, y creo que eso es algo que podrían haberlo explorado más y haberlo mostrado más en pantalla. Creo que en ese aspecto sí le ha faltado un poco a la película, sobre todo porque ya no solo vemos que Lorraine está agotada, sino que Judy también está pasándolo mal, y Ed también en temas de salud, ¿vale? Con esos ataques al corazón, etcétera, también está sufriendo. No sé, creo que podrían haber ahondado un poco más y haber explorado más eso en pantalla. Pero al final, como os he dicho, cierra un ciclo, cierra unos personajes, cierra un fantástico desarrollo de personajes, así que yo la verdad es que sí, salí un poco decepcionado, pero también contento, con ganas de revisionar las 4 películas seguidas y de descubrir cuál va a ser pues la siguiente etapa de este universo, ya sea pues mediante la serie que están preparando o las próximas películas que hagan, ya no con los Warren, sino con otros personajes. Así que bueno, mi puntuación para Expediente Warren, el último rito, es de 3,5 estrellas sobre 5. La saga se cierra de forma correcta, no brilla todo lo que debería brillar, pero creo que nos ofrece un espectáculo muy entretenido, muy llamativo en muchísimos momentos, con muchísimos sustos, efectivos además, porque yo, como os he dicho, salté de la butaca varias veces y solté más de un joder a mitad de la sala, o sea, que me asustó mucho, y también toca ese lado emotivo de los personajes, así que creo que toca las suficientes notas como para decir que es un buen cierre de la historia. ¿Podría haber sido mejor? Sí, podría haber sido mejor. ¿Podría haber creado más atmósfera? ¿Podría haber dado más miedo? Sí, podría haberlo dado. Pero al final creo que nos han querido contar ese cierre de ciclo de vida de los personajes de Lorraine y de Ed, así que yo con eso ya feliz. Lo que sí os puedo decir es que si esperáis un final totalmente épico, pues seguramente no lo encontréis. Es un final muchísimo más emotivo y muchísimo más pequeñito, pero aún así creo que os puede gustar y os puede llamar la atención. Así que nada, si la habéis visto, aquí abajo en comentarios podéis decirme lo que os ha parecido, si os ha gustado, si no, si pensáis que estoy diciendo locuras absolutas en este vídeo, eso lo podemos debatir aquí abajo en comentarios. Y nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Recuerdo que si os gusta el cine, las series y el formato doméstico tanto como a mí, os recuerdo que os podéis suscribir y darle a la campanita aquí abajo. Así que nada, nos vemos muy pronto. Adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.